Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Me ven? No. Todavía no. Bien, ya lo voy a lograr. Buen día, Luana. Buen día, a ver, ahí estamos todos. ¿Me escuchan? Hola, profe, sí, se escucha bien. Sí, bueno. Perfecto. Recién se No lo veía, sé, ahora no. claro, quedó una imagen tildada. Bien, ahí voy. Cargue un poquito la máquina. Profe, una pregunta. Parentesco no la vemos esa parte, ¿no? ¿Cómo? Parentesco no entra en esa parte, en esa segunda parte. A partir de filiación nomás, ¿no? Parentesco. Sí, es la Sí. 9. Vimos hasta la 8. Creo que Yo creo entra, que ¿no? sí. Bueno, A ver, gracias. ya le digo. Profe, está silenciado ahora. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, ahora Bien. sí. Vamos todavía. Ya la veo a Antonella y también lo veo a Lautaro, también lo veo a Guillermo que estaban en otra clase. ¿Habrá que esperar un poquito más o estamos para empezar? Estamos todos, profe. ¿Están todos? Por la cantidad pareciera que sí. Somos 15 y hay uno, a ver, Luana, Ayelén, Antonella, Manuel, Jazmín, Nazaret, Jimena, Lautaro, Guillermo, Vanessa, Milagros y Dalma. ¿Correcto? Profe, yo Bueno, faltan no se olvide algunos, de nombrarme. pero porque lamentablemente voy a tener que leer yo. Quiero saber si me escuchan, así empiezo con la clase. Sí. ¿Sí? Sí, profe, Lo perfecto. escuchamos. Sí, sí, Recién Bueno. se se me escucha. cortó, pero no sé si fue mi internet o el de usted. Bien, hoy vamos a ver un fallo. La otra vez yo les había hecho alusión cuando estábamos hablando del tema de filiación, que es de un poco de lo que vamos a seguir hablando hoy. Bueno, de algunos fallos que son emblemáticos para el análisis de la filiación. Les había comentado un fallo de Mar del Plata, en donde había un menor que tenía dos mamás y un papá. No sé si lo recuerdan. Fue acá fue en la ciudad de Mar del Plata, pero es un fallo más viejo. Así que ahora vamos a ver, la doctora Casal quiere que veamos un fallo bastante más nuevo, que es interpreto que es del año 2018, 2019, me parece que empezó en el 2017, es una menor, es una nena que se llama Lucía y es al revés del caso de Mar del Plata, y que tiene una mamá y dos papás. Ahí algunas me preguntarán con algunas caras, ¿y cómo puede ser? Bueno, yo voy a leer, yo después al fallo se los voy a mandar
por WhatsApp, y les voy a mandar también algunas críticas, que tiene montones de críticas a favor y montones de críticas en contra, y me gustaría que se pongan en contexto de esta situación, de esta nena que teóricamente en principio tiene el reclamo filiatorio de un papá, pero que ya tenía uno, y la postura también de la madre, la postura de la jueza. Me gustaría que presten atención en el diálogo de la jueza, la proximidad que ha tenido con la causa, para tener alguna conexión después con lo que puede llegar a pasar en el distrito aquí judicial de Mar del Plata, que difiere muchísimo en su connotación jurídica, procesal, con este caso. Es de Amayllá, de Tucumán, de un pueblo muy, muy pequeño. Creo que la jueza, si mal no me equivoco, es de una ciudad cercana a Amayllá, que es Monteros. Y cómo se va desarrollando el caso. Me escuchan bien, ¿no? Manuel, haceme una seña si me escuchás. Vos, Dalma, que te veo que sí. Lautaro, ok. ¿Largamos? Bueno, es largo, así que ténganme un poco de paciencia, lo vamos a tratar de hacer lo más ameno posible. Esta sentencia se desarrollará en las siguientes partes: antecedentes del caso, relato de la historia, la decisión final y las explicaciones que desarrollo para llegar a esta solución, análisis completo, el fallo y el resuelvo. Dice la jueza: anticipo que no voy a escatimar ni tinta ni empeño para desarrollar esta decisión, pues el Estado, en este caso el Poder Judicial, está obligado a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos que disponga y del esfuerzo para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la persona. Antes de pasar a desarrollar cada punto que dijera en el primer párrafo, sigue ampliando la jueza, alejándome de todo formato rígido y tradicional con el cual tenemos los jueces, esta parte es importante, y las juezas para escribir los fallos, sin que tales formas merezcan tanto valor. Me permito citar una reflexión del libro Principito, ya esto es novedoso, no por el libro que es novedoso en sí, sino por citarlo, que enseña: solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible para los ojos. Los ojos son ciegos, hay que buscar en el corazón. Y es que para poder dar una solución jurídica a este caso, para decir la verdad y llegar a la verdad, ya está resuelto por la vida misma, y mucho antes de esta sentencia, no solo tuvimos que mirar más allá de la apariencia, sino tuvimos que deshacernos de nuestros prejuicios y estereotipos para conectar realmente con las personas que anticipan en esta historia, especialmente con Juli. Esa es la menor de las que le hablé, tiene 9 años, que no es solo la protagonista, sino quien conquistará la solución. En definitiva, es la niña la que mostró que era y sigue siendo lo esencial de este caso, como dijo el Principito, y al mismo tiempo exige al Estado echar una mirada en sus vidas en todos los sentidos. El expediente conjunto con los documentos, inicia la demanda un señor que se llama Roberto L., vayan viéndolo. El amigo se llama Roberto y casi siempre lo vamos a situar como Roberto L., es quien inicia la demanda. Para Dalma, que está preocupada por la legitimación activa y por la legitimación pasiva, Roberto va a ejercer esta legitimación activa y va a iniciar una demanda de reconocimiento legal como padre de su hija, de Juli. Pero por esa acción judicial, lo que pretende Roberto es la impugnación de la filiación paterna del señor Jorge. Ahí ya tenemos la legitimación pasiva, Dalma. Esta acción va a ser iniciada contra el amigo Jorge, quien figura como padre de Juli en el acta de nacimiento. Me preguntarán cómo, entonces voy abreviando algunas cosas. Uno es el padre biológico, Roberto,
y el otro es quien le dio su nombre, la reconoció en el certificado de nacimiento y le puso su apellido. El amigo se llama Jorge S., no importa el apellido, por eso la nena se llama Juli S., tiene el mismo apellido de Jorge porque es el que la reconoció. El escrito de demanda está agregado en las páginas, bueno, no hay un montón de datos que no me importa. Como se puede observar, el señor L realiza su presentación. El señor L, recuerden que era Roberto, realiza su presentación con el patrocinio, con la asistencia jurídica de Jorge Rubén Molina. Se presenta con un abogado. Indica que es el padre biológico de Juli S., y es por eso que dirige la demanda en contra del señor Jorge S., quien reconoció a la niña como su hija. Luego expone brevemente la historia de vida que tuvo con la señora Lucía C. Y ustedes me dirán, ¿quién es esta Lucía C? Es la mamá de Juli. O sea, hasta ahora tenemos Roberto, que inicia una acción de filiación porque dice ser el padre biológico de una menor, va dirigida contra otro señor, quien es que reconoció a esta menor de edad, y aparece en escena su madre. O sea, obviamente la nena tiene mamá. Señala que se casó con ella meses después que nació la niña. ¿Quién? El que la reconoció. En la página 11-12 se acresan acta de nacimiento, bueno, no voy a entrar en el caso. En la hoja 41, el señor Roberto responde a las cuestiones, del planteo contesta la demanda, este padre que la reconoció, y plantea una prescripción a la acción, como que la acción estaba prescripta. En la hoja 41, Roberto le responde a las cuestiones de estos plazos vencidos y refiere que todo eso es contrario a los derechos que se consagran en la Convención de los Derechos del Niño. Por otro lado, la señora Lucía, que es su mamá, no contesta la demanda y tampoco se presenta en este juicio. O sea, la única respuesta que tuvo el demandado contra quien fue la acción fue que la acción estaba prescripta. Vamos a ver después, por el análisis del juez, que es real. La acción estaba prescripta. Ahora, se basa este actor que inicia la demanda en decir, en la Convención de los Derechos del Niño, como diciendo, esto tiene que ser imprescriptible. Yo soy el padre. Yo verdaderamente soy el padre biológico y quiero desplazar al señor que le dio su nombre, porque en realidad el padre soy yo. ¿Me entienden? ¿Se sigue el caso? ¿No? ¿Se entendió hasta ahora? A la par, y a los fines de garantizar los derechos de fondo y de forma, es decir, los que ya están ventilados sobre la identidad de Juli y su derecho a participar activamente en este juicio, dirijo oficio al Colegio de Abogados del Sur a fin de que proponga algún profesional preferentemente especializado en materia de infancia que pudiera asesorar y asistir técnicamente a la niña si ella lo quisiera. En la página 55 se agrega la contestación de oficio por parte del Colegio de Abogados del Sur, las autoridades del Colegio de Abogados del Sur, informando sobre la propuesta de dos profesionales, las doctoras Fátima de la Barra y Nelly del Valle Espíndola. Sin embargo, la niña no tomó contacto con ninguna de estas profesionales. Entonces, la jueza manda un oficio a la jurisdicción de donde vivía la nena, que es del sur, y le da a elegir dos, me imagino que han sido sorteadas, dos abogadas. Requiere que tenga la especialidad en Derecho de la Infancia o en Derecho de la Familia, como diríamos acá, y le asiste a dos profesionales. La nena nunca toma contacto con esas profesionales. En la página 57 es agregado el dictamen de la Defensoría de Niñez y Adolescencia. En la hoja 59 ordenó convocar formalmente a Julia a participar de este proceso, haciéndole saber que tiene derecho a expresar su opinión, recuerden, el derecho a ser oído, y a tener asistencia técnica, recuerden, el abogado del niño, que para ello contaba con dos abogadas propuestas por el Colegio de Abogados del Sur para el caso que ella lo quisiera y así lo decidiera.
Dado que la niña reside en la zona de Amaichá del Valle, lugar alejado en este juzgado, y en zona de montañas, ya que está en los valles calchaquíes, vayan metiéndose en contexto. No es que la nena va, se toma un colectivo y va hasta el juzgado o va hasta el tribunal y se hace oír. La nena vive en un lugar bastante remoto, bastante alejado y donde le es difícil de acceder. Y usted me dirá, acceder físicamente, incluso en comunicaciones jurídicas, en notificaciones. Recuerden los que yo les decía en este segmento de Conviértase en abogado hoy, de lo difícil que van a encontrar cuando ustedes sean colegas de notificar a las partes. Bueno, no importa. Dado que la niña reside en las zonas de Amaichá del Valle, ya les dije que su traslado hasta la oficina podría significar una barrera territorial y temporal por el licenciamiento de las cédulas, disociaría del acceso efectivo a la justicia. Dispongo que la entrevista con Juli fuera en su lugar de residencia y que el traslado sería de esta jueza conjuntamente con el actuario del juzgado, es el secretario, profesional del gabinete psicosocial, no lleva al equipo interdisciplinario como tenemos nosotros, pero lleva a un profesional que es un psicólogo, y al Ministerio de la Niñez. O sea, primera de las cosas que a nosotros, o por lo menos que a mí me llaman bastante la atención, por la lejanía, por lo incómodo, por las notificaciones, por no tener esa mediación, ¿qué hace? Se traslada a la jueza desde su lugar de residencia hasta la casa de la nena, hasta la casa de la menor. En efecto, el día 20 de mayo del 2019, hace relativamente poco, se lleva a cabo la entrevista con la niña en el lugar donde ella habita, con la colaboración del licenciado Marcelo Paz Aparicio, que es el psicólogo, y la señora Silvina Giuliante, en representación de la Defensoría de Niñez del Poder Judicial. Es importante destacar que la charla se realizó con total sujeción a las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño sobre protección integral de la niñez. En este sentido, se le explicó a la niña en términos sencillos el motivo del encuentro, el cual era la razón para charlar sobre el asunto que se trataba en el expediente. Luego de esas explicaciones y darle información que nos pidiera, le preguntamos si podríamos continuar con la entrevista. La nena dijo que sí. En esa oportunidad contó cómo está conformada su familia. La nena explica que tiene 2 papás. Eso es lo primero que dice la nena. Yo tengo 2 papás. Uno se llama Jorge y otro se llama Roberto. Jorge es, les repito para que no se vayan perdiendo, el que le dio el nombre, el que la reconoció, el que figura en su certificado de nacimiento, y Roberto es el que insta la acción, porque dice que es el padre biológico. La nena no solamente tiene 2 papás, miren lo que dice, que su mamá vive en otro lado. O sea, tiene 2 papás y encima no vive con la mamá porque la mamá vive en otro lado. Que tiene 4 hermanos más, 3 mujeres y un varón. Una hermana por parte del papá Jorge, otra hermana por parte del papá Roberto, más una hermana y un hermanito de meses por parte de la mamá. Los míos, los tuyos y los nuestros. Pero la nena, en el contexto que tiene, los pone como familia. Tengo un hermano de mi papá, de uno de mis papás, otra hermana de otro de mis papás, y mi mamá tiene 2 hermanos más, un varón y una nena, pero yo no vivo con ella. Bueno, qué lío, ¿no? Ella vive, miren esto, que tiene 4 hermanos, 3 mujeres, que ella vive parte del tiempo con Jorge, a quien llama Papito. A Jorge le dice Papito, quien es que se le dio su nombre, y parte del tiempo con Roberto, a quien llama papá. Que comparte tiempo con sus hermanas y hermanito, también expresó su preocupación, pues le habían dicho que tenía que conversar con la jueza para elegir entre sus 2 papás y que ella no quiere hacerlo. Continúa diciendo que ella quiere tener a los 2 papás, que quiere seguir llamando Juli S. Miren lo que dice la nena. Voy a hablar con una persona que me explican que es una jueza y que me va a preguntar a mí que yo tengo que elegir con quién papá, a quién quiero tener de papá. La nena
pónganse en esta condición, tiene 9 años. Es una pioja. Tiene 9 años. La nena lo primero que les dice es, yo no quiero elegir. Yo quiero a los dos papás que tengo. A uno que le llama papá y a otro que le llama papito. No quiero elegir. ¿Por qué vendrá esta señora a preguntarme? 9 años. Vayan atando en el proceso todo lo que nosotros venimos hablando. El abogado del niño, el ser escuchado, esto de la madurez. Recuerden esta madurez progresiva. Bueno, recuerden de lo que hablamos, si es vinculante para el juez, en qué grado se le va a hacer caso a una nena que tiene tan solo 9 años. Luego se le informó sobre el derecho que tiene de resguardar el acta, que le dice que es un papel, donde escribimos lo charlado, en privado, para que no se preserve lo conversado, o bien que se agrega el expediente y puede ser conocido por otras personas. Con toda claridad y contundencia nos pidió que le agreguemos al expediente. O sea que la nena, en su corto intelecto, en su pobre maduración, le dice, no me importa a mí que esto quede entre nosotras dos. Que se agregue al expediente y que lo puedan leer todos. Frente a lo charlado con la nena, es que ordenó librar al oficio a la licenciada Valeria Rivero, quien se empeña en el área de servicios locales de la Dirección de la Infancia y la Niñez. Dirección, es medio largo el nombre, Infancia de Niñez y Familia, de Amaichá del Valle, para que envíe informe completo y detallado sobre las intervenciones que realizaron en relación a la niña y a su grupo familiar, y del mismo modo convocar a una audiencia en el marco del artículo 38, con todas las partes, o sea, con Roberto, con el papá, con Luis, con la nena, con la madre y con todos los que la jueza considera que tienen intervención. En la página 86, por medio tecnológico, se presenta Juli con la doctora Gabriela Gómez Peña, del Centro de Acceso a la Justicia de Amaichá del Valle. Mediante dicha pieza procesal, la niña junto con su abogada, la niña puso una abogada que se llama Gabriela Gómez Peña, ninguna de las dos que le habían ofrecido, o sea que la sacó de algún otro lado, solicita se respete el derecho de identidad en el doble aspecto, dinámica y estática. La doctora Gabriela Gómez Peña reitera textualmente el pedido de Juli diciendo, no quiero elegir entre ambos padres, que ella tiene los dos y que a los dos los quiere, que quiere seguir llamándose Juli S., o sea, ni siquiera quiere cambiar su nombre, obviamente, su nombre no está en tela de juicio, su apellido. Ella quiere seguir llamándose Juli S. Luego la abogada asienta y justifica tales pretensiones en los derechos fundamentales y constitucionales de la niña. En la página 97 es adjuntada el acta a la audiencia que se hicieron el señor L. el día 12 de julio. En ese momento Roberto L. es acompañado por otro abogado. Un dato no menor, ya cambió de abogado el actor, ¿no? El demandante. Ya cambió de abogado. Tenía uno, ustedes me preguntarán, ¿lo puede hacer? Sí, claro, obvio que lo puede hacer. Tiene otro, doctor Diego Eduardo Valls, quien solicita representación de urgencia sin revocar el poder conferido al activo abogado, al doctor Charcas. No se presenta el señor S. ni la profesional patrocinante, doctora Ingrid Lautben, a pesar de estar notificados. O sea, el papá que la reconoció no se presenta. Una vez que comienza la audiencia, se le explica al señor L el rol de protagónico de la niña en este proceso y se le hace conocer su opinión y petición. Roberto L. manifiesta que es consciente de la voluntad de su hija. Finalmente, el Ministerio de la Niñez solicita que se dicte sentencia. Así fue dispuesto en el mismo momento previo para la papá. En la página 98 se practica una planilla fiscal, bueno, los gastos no importa. Van en acompañado. De la página 117 a 122 es agregado el informe detallado de la licenciada Valeria Rivero, que se desempeña, recuérdense, en la Oficina de la Niñez y Familia, en la localidad de Amaichá del Valle. De dicho informe surge el resultado de las intervenciones que hiciera con la familia de la niña. De la página 124 a 125 es adjuntado el dictamen de la señora agente fiscal,
y dice, concluye esta señora, a fin de tutelar sus vínculos afectivos, respetando la construcción de su identidad dinámica de la niña y contando esta con la madurez suficiente, miren lo que dice el agente fiscal, y contando con la madurez suficiente como para decidir sobre su identidad de origen, entiende este Ministerio Público Fiscal que su señoría puede hacer lugar a las presentes en base al pedido de la niña con ajustes a las convenciones de fondo y de forma. El agente fiscal le da la derecha a la jueza. O sea, le dice, mire, señora, usted por ahí viene bien. O sea, la nena quiere tener 2 papás. Eso le dice el agente fiscal. Después veremos cómo se arregla la jueza, ¿no? Pero hasta ahora van cerrando el circulito. La nena le dijo, yo quiero tener a mis 2 papás y no me quiero cambiar el apellido. Con estos Profe, elementos... ¿le puedo hacer una preguntita? Sí, dale, arriba, ¿quién habla? Dalma. Dale, Dalma. Estoy acá con el código, porque ¿cuál es la acción que inicia Roberto? Acción de reclamo. Sí, correcto, inicia una acción de reclamación, correcto. La del 582. Correctísimo, Dalma, excelente, Pero estás re afilada. lo que pasa es que dice que el legitimado es el hijo en todo el tiempo. El hijo o sus herederos si fallece. ¿Cómo Bueno, sería acá? ¿cómo? Bueno, la inicia el padre, uno de los legitimados, la inicia el padre que cree tener un derecho, porque tiene un derecho biológico. O sea, él dice que es el papá. No te adelantes tanto porque ahora lo vamos a ir viendo qué pasa con esos artículos, pero es una acción de reclamación de Estado. ¿Mm? Ah, bueno, ¿Contentada? gracias. Profe, Sí. Sí, ¿quién habla? una duda, Guillermo. Dale, Guillermo. ¿No era una acción de impugnación o era de reclamación? No, es una acción de reclamación, pero... Ah, bien. Qué buena pregunta me hiciste, porque no sé si más adelante lo... Qué buena pregunta que me hiciste, porque ahora me hiciste dudar. Lo vemos más adelante, porque tal vez ahora que me pregunta Guillermo, y con lo que me dicen Dalma, y tratando de pensar, que eso es lo que más nos cuesta, iría también una acción de impugnación, porque el padre la reconoció y le dio su nombre y está en el certificado. Bueno, vamos a... Profe, ¿y no se pueden llevar las 2 juntas? ¿Las 2? No, en este caso no existiría la subsidiariedad, pero estoy más para el lado de Guillermo. Pero ahora lo vamos a ver. En algún momento me hago el misterioso, ¿no? No me sale. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Ya Guillermo me hizo perder, te agradezco, Guille, amigo querido, pero voy a tratar de retomar. Porque yo me fui para arriba. Los hechos acreditados en autos. La demanda, la de Roberto, pide que desplace a Jorge S. Entonces, ahí voy contestando algo. ¿Voy contestando algo, Guillermo? Pide que desplace a Jorge S. como padre de Juli. El señor Roberto L. afirma que es el padre biológico de la niña. Vamos a seguir. La contestación de la demanda por el amigo Jorge no discute la paternidad biológica de Roberto. El hecho no está controvertido. Mirá qué causal. O sea, Roberto sabe que él no es el padre y no discute al accionante, que es el padre biológico. Entonces no se trata de una controversia. Ahora que estamos viendo lo de las acciones, ¿no? No está controvertido el derecho. Acá lo que se trata es de desplazar a quien le dio el nombre por el verdadero padre. Voy contestando, Dalma y Guillermo, se va complicando un poco más. Me hice el misterioso y tampoco me salió tan bien. La participación procesal y protagonista de la niña en el proceso, con la asistencia técnica del abogado del niño, Juli reconoce como padre a los 2,
conoce su origen biológico, lo conoce, alguien se lo dijo, lo sabe, y su origen legal. O sea, alguien la reconoció, solicita que se respete su identidad tal cual se configura en la realidad sin que tenga que elegir, desplazar de la función paterna. Señala que los quiere a los dos en los papeles. Los quiere a los dos en los papeles, dice la nena. Y ahí nos vamos a meter en otro liete. O sea, en el certificado de nacimiento la nena va a tener 2 papás y una mamá. Entonces Dalma me va a preguntar, ¿y el 580 y pico qué hacemos? Ya lo vamos a ver. Los informes de la Oficina de la Niñez y la Familia dan cuenta de la realidad socioafectiva de la niña, la composición de un modelo familiar diferente a lo tradicional. Todos los miembros de ese grupo familiar, ambos padres, madre, abuelos y abuelas, hermanos, a la niña conocen el origen biológico y legal de Juli. La niña y los demás miembros de la familia tienen no solo las necesidades básicas satisfechas, sino resguardadas sus derechos fundamentales a la vida familiar en el contexto socioafectivo reinante. Tiene cuidados parentales compartidos entre los 2 padres, comunicación con la madre, vínculos fraternos garantizados, educación y salud. A ver, la nena no está sola. La nena vive en un contexto familiar. La nena interactúa con sus 2 papás, con su mamá, que no vive con ella, y el caso no hace mucho mención a qué, y encima con todos los hermanos que tiene. Y ustedes me dicen, ¿y le falta algo? No, tiene abuelos, tiene primos, tiene familia, tiene casa, va a la escuela, come, tiene régimen comunicacional. O sea, en este contexto que yo les estoy contando, la nena tiene todo lo que tiene cualquier chico, pero tiene 2 papás. Seguimos. ¿Qué dice el agente fiscal? Aconseja que el caso se resuelva en perspectiva de los derechos de la niña, que frente al derecho fundamental de identidad de la niña y los pedidos expresados por ella, los plazos de caducidad, más la inconstitucionalidad planteado por Jorge, no amerita tratamiento alguno. No le da lugar a nada a la jueza, o sea, ni a la caducidad, ni a la prescripción, ni a nada. Considera que no existe conflicto en torno a la identidad de la niña, toda vez que ella conoce los roles de cada padre y su procedencia biológica. Aconseja respetar la identidad dinámica de la niña y su derecho a mantener la conformación familiar tal cual se refleja en la realidad. Finalmente entiende que el pedido de la niña debe ser admitido. Miren, la jueza está diciendo que quiere que todo se mantenga igual. O sea que ese es el status quo de la nena. La nena quiere tener 2 papás y una mamá y quiere seguir coexistiendo en ese nexo familiar como lo hacía hasta ahora. El tema es cómo lo plasmamos jurídicamente. ¿No, Manuel? ¿De qué nos vamos a disfrazar? Seguimos. En la sentencia, esta sentencia es para Juli y sus 2 papás. A partir de ahora voy a nombrarlos por el primer nombre a cada uno de ellos, dice la jueza. Ahí empieza un devenir de la jueza que me gustaría que lo escuchen. Juli tiene una historia interesante. Ella es una niña de 9 años y vive en Amaichá del Valle, Tucumán. Concurre a la escuela número 10 de Amaichá, pasó a 4º grado, le gustan las matemáticas y quiere ser maestra cuando sea grande. Durante la semana vive con su papá, Jorge. Su papá es el que le dio el nombre, a la que él llama Papito. Su hermana Nair, de 11 años, y doña Hilda, hermana de Jorge, o sea, su tía. Los fines de semana vive con su papá Roberto y con su hermana Ade. Todos los fines de semana se va a la casa del padre biológico. La mamá de Juli se llama Lucía y vive en otro sitio. Allí, en la casa de su mamá, también tiene 2 hermanos más pequeños, ya se los conté. Juli sabe que ella es hija biológica de Roberto, pero que cuando nació fue reconocida por Jorge. De todas maneras, ambos se comportan como auténticos papás de ella. Comparten todo. Ella reside tiempo en ambas casas, la del papito,
que es Jorge, y la de papá, que es Roberto. Así lo nombra ella. Su vida y la vida de los papás se organiza de esa manera. Juli conoce perfectamente su origen. Vive conforme siente, es decir, que Jorge y Roberto son sus papás. Disfruta de su familia y de esa forma de vivir. Actualmente Jorge y Roberto ambos se encargan del cuidado y la crianza compartida de Juli. A ellos se suma la misma tarea, cuidado y educación, que cada padre tiene de sus otras hijas. Me imagino, y solo me imagino, que encima todo tipo se llevan bien. Más allá de que el derecho no esté controvertido, más allá de que uno sepa quién es el otro. Pero encima me imagino, por lo que dice la sentencia, que encima se llevan bien. O sea, le lleva a la nena el fin de semana, se la devuelve, y usted me dirá, ¿y cómo sabe? Bueno, es probable, obviamente que no lo sé, pero en todo ese tipo de relaciones muchas veces no es fácil. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué no es fácil? Y porque hay un trato casi cotidiano. Che, me olvidé el guardapolvo, che, se olvidó una pollera, che, se olvidó el buzo de gimnasia, che, la mochila la tenés vos, che, mirá que el lunes hay que entregarlo de plástica, che, mirá que tiene que ir a danza y la zapatilla, no sé, ¿me siguen? O sea, hay una conexión lisa y llana que existe y que tiene que existir. Porque lo que les pasa muchas veces a los nenes que comparten a sus padres es que tienen un poco una casa en un lado y un poco una casa en el otro. Ropa, mochila, juguetes, cosas, amigos, etc. En definitiva, ella siente, pues así lo manifestó, que es hija de Jorge y Roberto. De uno tiene el apellido y el afecto. Miren lo que dice la nena. De uno tiene el apellido y el afecto, y del otro reconoce que es su padre, biológico e igual afecto. La diferencia, y ya corre por mi cuenta, y ojalá ustedes hagan un análisis también, fíjense cómo los llama. Al que le reconoce su nombre y el afecto, le dice papito. Ustedes me dirán, y eso es una pavada. Bueno, puede ser. Pero miren la nena cómo llama a uno. A uno le dice papito, o sea, como diciendo, como que es algo más cercano a ella, ligado al afecto. Al otro, que es el biológico y que es el que ella sabe que es su padre, ¿cómo le dice? Le dice papá. Intrínsecamente en el intelecto de ella reconoce que ese es su padre. Le dice papá. Corre por mi cuenta, nada dice la jueza, analícenlo ustedes en sus casas. En la misma charla le preguntamos a Juli si ella siente que tiene los dos papás, y ella dice que sí. Luego avanzamos sobre estos puntos y le preguntamos si quiere tener a los dos papás en los papeles, como lo tiene en la vida real, a lo que responde que sí. Y eso debe admitir que fue la pretensión más simple, pero más significativa y reveladora que tengo que resolver. Me exhorta y exhorta al Estado, dice la jueza, a una reflexión profunda, a mirar lo esencial y no ser ciega ante la realidad de esta familia. Fíjense, la jueza sigue parafraseando al Principito, ¿no? En una sentencia, también es novedoso. A lo que jurídicamente podría traducirse en la necesaria humanización de la justicia y el proceso. El régimen civil y comercial en vigencia reconoce dicha humanización o constitucionalización de la ley, pues así lo dejaron plasmado los redactores del Código Civil y Comercial en los fundamentos de su anteproyecto. A partir de ahí entonces me pregunto, miren la jueza cómo va elaborando la sentencia y qué preguntas se hace. Entonces dice, ¿podría el Estado desoír la voz de Juli y su consecuente petición de no elegir entre sus padres, Jorge y Roberto? ¿Acaso Juli tiene algo o alguien que elegir en este proceso? ¿A quién se le ocurre que una elija entre los dos padres a quien ella ama? ¿Podría el Estado, en el actual sistema normativo, legalizar o legitimar que Juli tenga que posicionarse en alguna elección? ¿Puede el Estado elegir por ella entre sus padres? ¿Cabría la posibilidad de desplazar a uno de ellos, ya sea por inexistencia de vínculo biológico o por el mero vencimiento de los plazos legales? Miren la jueza. Ahora le contesto a Guillermo. ¿Es una acción de qué? De desplazamiento.
O sea, ¿podría desplazarlo si la nena no quiere? O sea, la inexistencia de este vínculo biológico que no es controvertido, ¿existe? Sí, es real. ¿Podría aplicarse la prescripción por iniciar tarde una acción? Bueno, tendríamos que ser o más papitas que el Papa o atenernos a la ley en sí y decir, bueno, no hay un doble vínculo filiatorio. Entonces ya me meto un poquito en el derecho, más allá de conocer la sentencia, que se imaginarán a la cual arribamos, ¿no? La jueza está por hacerle caso a la nena y entender que lo que dice la nena, más allá de que tenga 9 años, es lo real. La nena no quiere elegir. Los paso a ejemplos más comunes que van a tener ustedes como abogados. Ningún chico quiere elegir, o casi ninguno. Los padres se matan, pero los chicos no. Entonces, no, porque tu papá, no, porque tu mamá, no. Vos le preguntás al nene, ¿y vos los querés a los dos? Y obvio que los quiere a los dos. El nene, los menores, en su mayoría, en lo común de los casos, no van a querer elegir nunca con quién estar. Quieren estar con los dos, porque tampoco tomaron la decisión de que los padres se separen. Tampoco fueron consultados y tampoco deberían de serlos. Pero digo, ahora, ellos no quieren elegir. Quieren estar con papá y mamá. Les explican que no están pasando un buen momento, que uno está en una casa, que otro está en una casa. Bueno, muchas veces para los nenes es divertido, porque tienen dos casas, porque tienen dos lugares, porque tienen dos barrios, porque se hacen de dos, no sé, ejemplos. Estamos hablando en la normalidad de los casos, no en estos casos extremos en donde los padres no aparecen, los padres se borran, los nenes viven con los abuelos o como maleta de loco de acá para allá. ¿Cabría la posibilidad de desplazar a uno de ellos, ya sea por inexistencia de vínculo biológico o por el vencimiento de plazos legales? ¿Existe algún orden público capaz de impedir la continuidad del ejercicio real y efectivo? ¿Podría resolverse la cuestión del padre en un laboratorio y mediante una prueba de ADN? Miren lo que dice la jueza, en el que se confirme el origen biológico de Juli, o bien, ¿podría resolverse la cuestión del padre por el solo transcurso del tiempo? La jueza va más allá, dice, ¿qué me importa? Si nadie discute quién es el padre, che, y encima si nadie discute que es el padre que inició la acción tarde, ¿qué tanto poder tiene el Estado para disponer en esta historia cuál de las dos señores es el verdadero padre, el legal o el biológico? Todas las respuestas fueron en sentido negativo, y en consecuencia no caben las elecciones. Por lo esencial, parafrasea al principito, es otra cosa. Solo desde el amor y el apego se construyen la parentalidad, paternidad y maternidad, y es una creación diaria, pues es necesario contar con el deseo y la demanda de aquellos que pretenden un hijo. En esta historia puede advertirse que desde la primera infancia de Juli, ambos padres articularon ese deseo. Por su lado, la niña se asombra, la niña se nombra, se constituye e identifica como hija de ambos. La familia de Juli, a la conformación que tiene dos padres y una madre, de no ser no solo reconocida como una realidad preexistente, sino que debe ser protegida y legitimada ante la sociedad y ante la ley. Dicho eso, ahora me dirijo a Juli para decirte, es raro que una jueza en su sentencia le hable a un menor de edad, pero es lo novedoso. Ya se trasladó hasta su casa, tuvo una audiencia con ella, tuvo esa mediación, pudo observar qué decía, cómo vivía, cómo actuaba, y en la sentencia le habla a ella y le dice, miren esto, Juli, tenés razón cuando decís que no querés elegir entre tus dos papás. Tenés derecho a conservar a los dos, al papá Roberto y al papito Jorge. También tenés razón al no permitir a los grandes, y admiro tanta valentía, que te exijan este tipo de elección. No hay nada que elegir, le dice la jueza. Vos no tenés que elegir entre Jorge y Roberto, porque según lo que hablamos, y me hiciste saber, es que sentís que los dos son tus papás. Listo,
Eso es lo importante. Y así lo voy a escribir en esta sentencia. Te anticipo, le dice la jueza, que voy a reconocer legalmente ese derecho a tener tus papás en los papeles, a los dos, y a reconocer el derecho a vivir de esa forma y en familia. Esto quiere decir que voy a hacer que el Estado registre en tu acta de nacimiento a Roberto, además de Jorge y Lucía, a los tres, con lo cual vas a tener en los papeles 2 papás y una mamá. Y con eso ellos 3 tienen los mismos derechos y obligaciones. Básicamente, las obligaciones de ellos 3 son cuidarte, acompañarte en la vida y asegurar tu bienestar físico y económico, alimentos, viviendas, estudios, etc. Entre ellos deben organizarse para cuidar de vos, autorizaciones recíprocas cuando vos salgas de viaje fuera del país o si decidieras casarte antes de los 18 años de edad. Los derechos de comunicación con vos, los cuidados personales y esas cosas, ¿sabés? Le dice, esta es una explicación sencilla, pero todo esto está descrito en la ley y te voy a detallar más abajo para que lo leas si querés cuando seas grande y necesites hacerlo. Eso ya queda en vos. Para poder hacer todo esto que te digo más arriba, le dice la jueza, es que necesariamente debo precisar algunas cosas. Y a partir de ahí explicaré cómo voy a proteger tus derechos y el de tus papás, Roberto y Jorge. ¿Se entendió lo que dice la jueza? Yo siempre, a casi todos mis alumnos, pero a ustedes también se los he dicho muchas veces, les dije que es tan difícil la tarea del codificador porque generalmente va siempre atrás de la realidad. Va en un caballo más lento, porque la realidad nos va sorprendiendo minuto a minuto, hora a hora. Y yo para hacer un proyecto, un anteproyecto, un proyecto de ley, ni les digo un código, me lleva años. Y estas son las puertas que yo les dije muchas veces que se abren y uno va atrás viendo cómo puede solucionar, porque va a haber montones de derechos que van a pujar entre sí. Entonces le dice, yo le voy a dejar aclarado a tus papás cómo te van a tener que cuidar, cómo te van a tener que educar, cómo van a tener que alimentarte, cómo te van a tener que ver, pero no pasa por ahí. Abran puertas, sigan habiendo puertas. Váyanse al derecho sucesorio. ¿Me siguen? Váyanse a su capacidad de heredar, de compartir esa herencia con otros hermanos. Váyanse a la posibilidad de tener 3 papás, 3 vínculos filiatorios. Entonces me adelanto un poco para no hacerlo tan plomo, pero vayan pensando, ¿será constitucional? ¿Será inconstitucional el planteo? ¿Qué medidas podré optar? ¿Podré recurrir a la inaplicabilidad de ley? ¿Podré hacer caso omiso al código y seguir adelante? ¿Qué valoro? ¿El papel, la ley, la justicia, la nena, su bienestar, su realidad? ¿Encuentran que es difícil? Bueno, yo les decía, ya vamos, quiero ir un poquito más adelante porque ya nos llevamos un montón de tiempo y no quiero que se aburran, ¿no? Pero voy a ir un poco más rápido. El fallo tiene 37 páginas y para que ustedes vean, yo en una hora solo leí 11 porque me detengo a hacerles ciertas observaciones que me parecen buenas. Después lo analizan ustedes. Yo voy a ir más rápido, cuando yo se los pase, traten de leerlo y van a rever la clase. Es probable que algún tipo de preguntitas del caso en filiación las tomemos, o por lo menos qué piensan, ¿no? Me interesa mucho saber el pensar de ustedes. El origen de Juli no fue controvertido. Roberto afirma ser el padre biológico y Jorge no lo niega. Solo aduce al vencimiento de los plazos, precepto legal. La niña conoce su procedencia biológica, realidad innata. La familia nuclear, o sea, tiene familia, tiene papás, tiene mamá, tiene abuelos, tiene tíos, tiene hermanos.
Roberto pretende ser emplazado legalmente como padre. Guillermo, para vos, Roberto lo que pretende es emplazarse como padre. Si se emplaza como padre, lo que pretende también es desplazar al otro que tenía. Jorge intenta no ser desplazado como padre. Dices, che, yo la reconocí. Juli pide que se reconozca el derecho a conservar a sus dos papás y básicamente coinciden en que desean preservar las relaciones familiares que tienen y sienten ser padres de Juli y Juli ser hija de ambos. Por eso me admito a pensar en que no se llevan mal. Que uno lo que quiere es tener el reconocimiento que no tuvo. Entonces Vanessa me va a preguntar, ¿y no se acordó un poco tarde? ¿Por qué esto de la prescripción? ¿Por qué esto de la caducidad? ¿No se acordó un poco tarde? Bueno, tal vez no lo supo desde el primer momento, tal vez no lo pudo hacer, tal vez se enteró más tarde, tal vez la madre se lo dijo después que se había casado con ese otro hombre, con Luis, que ya le había dado su nombre, su reconocimiento. Entonces me pregunta Luana, ¿y este hombre qué sabía? Y sí, lo sabía. Lo supo desde el primer momento que no era su hija. Igual la reconoció. Igual dijo, bueno, yo sé que no es mi hija, pero nosotros nos acabamos de casar, yo la voy a reconocer como tal. Entonces, en lo jurídico, se mezcla el afecto. Por eso esta amiga, la jueza, parafrasea al Principito, como diciendo lo esencial es invisible a los ojos. O sea, che, acá hay otra cosa que nosotros, más allá de que podamos ver, hay otra realidad. Sigo porque no quiero embolarlos. Sigo. En definitiva, es respetar y legalizar la opción de la vida de esa familia. Quiere decir además que ambos, Jorge y Roberto, serán legalmente los padres de Juli y que uno y otro tienen la misma responsabilidad de derechos frente a la ley. Quiere decir que Juli no tiene que elegir entre ellos. Tiene dos papás y una mamá. A esto lo voy a explicar y fundar desde un plano jurídico. Ahí vamos. Esto se llama argumentación. Va a argumentar el fallo. Ahí voy a explicar con más detalles jurídicos y no jurídicos qué cosas hago valer para proteger los derechos jurídicos de unos y de otros. Entonces le leo los fundamentos. Avanzo en esta argumentación, haciendo conocer que resulta un espinoso pero interesante ejercicio tener evidencia y justificar ante esta familia en particular y ante la sociedad en general que los derechos que reclaman Juli, Roberto y Jorge, ser padres e hija, constituyen garantías esenciales, incluso que tales derechos fueron reconocidos mucho tiempo atrás por tratados internacionales. En estos casos, el Estado está obligado a desarrollar una tarea de interpretación holística de las normas que conforman el sistema reglamentario nacional. Creo que holísticas, alguien que lo busque, si no, creo que es tomar como un todo, tener en cuenta un todo, una concepción general. Si me equivoco, por favor me corrigen. Creo que cuando adhiere a holística es tener en cuenta el contexto en general. Sí, es eso, profe. Del todo que considera algo como un todo. Vamos, algo me acordaba. Vamos todavía. De la misma manera tengo que reconocer que además de la riqueza normativa con la que contamos, también es cierto que Juli y sus papás lograron con este caso y su historia quitar aquellas creencias culturales y sociales por las que se entendía que la familia biológica tienen una sola forma de instituirse, es decir, en el siguiente binomio, una madre, un padre, dos progenitores. Esa es la concepción histórica, esa es con la que nosotros venimos. Esa es la que nosotros tenemos instaurada, no solo como personas, no solo como individuos, sino como sociedad. Pero esas cosas han cambiado, se han modificado y se van a seguir modificando. Por eso es el derecho de las familias y no de la familia. Por eso yo juego con el chiste de los míos, los tuyos y los nuestros.
Por eso ese nene acá, o nena en Mar del Plata, tenía dos mamás, porque la pareja era de 2 chicas. Pero en algún momento saltó el padre y dijo, ¿cómo? ¿Y yo? Yo también quiero ser el padre de la nena o del nene, no recuerdo en este caso cómo fue. Porque recuerden que yo lo sorprendí con lo del repollo y la cigüeña. Insisto, les pido disculpas, pero es real. De algún lado, esta nena vino. Y esta nena, que tiene 9 años, lo sabe. Sabe que su papá biológico es Roberto. Como dije anteriormente, la argumentación de esta sentencia, y en realidad sobre la que se apoya, es un ejercicio jurídico que tiene un alcance de las fuentes de derecho y la interpretación de la ley según los estándares de los derechos humanos. En este aspecto, y para ahondar en los fundamentos de mi decisión, me permito seguir los pensamientos del filósofo Confucio, que señala, saber qué es lo justo y no hacerlo es la peor de las cobardías, dice la jueza, como diciéndonos, che, yo sé que no puedo tener 3 vínculos filiales, pero sé que esto pasa y que es real. Lo justo es que Juli no elija entre sus padres, pues su subjetividad e identidad como hija se construye a partir de la presencia de ambos. Igualmente adhiero a lo que dice Gil Domínguez, cuando expresa que una compleja combinación de elementos jurídicos y no jurídicos permitirá comprender el derecho como un fenómeno público, social e histórico. Es decir, que esta historia y el fenómeno jurídico que nos revela lo tomó desde la perspectiva de sus 3 elementos esenciales, conducta, normal y valor, sin pretender dar inicio al campo de la filosofía del derecho. Las conductas de Jorge y Roberto fueron siempre de padres y la conducta de Juli fue siempre de hija y de padres para ambos. La obligación del Estado y los derechos esenciales de proteger. Para Juli la integridad personal, para sus padres la protección de esa familia, para este caso una historia de vida, lo que hablamos un montón de veces. Y entonces dice, el código, en particular, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 558 del Código Civil, Dalma empezá a buscarlo, y comercial, en el reconocimiento de la pluriparentalidad como un derecho constituyente de la dignidad personal, y cada uno de ellos y de la identidad familiar para este grupo. A continuación paso a desarrollar cada uno de estos derechos. El interés de Juli, la integridad personal, la libertad de pensamiento y de expresión, derecho al nombre, a su personalidad jurídica y a su dignidad, enumera todas las convenciones y todo lo fundamenta la jueza a como dé lugar. ¿Qué se entiende por el superior interés del Juli? O sea, ¿qué se entiende por el interés superior del niño? La confluencia con otros derechos esenciales lo recontrafunda de por qué ella dice que analiza en concreto, ya que no concibe un interés del menor puramente abstracto. Al respecto hemos sostenido que el interés superior del niño excluye toda consideración dogmática para entender exclusivamente a las circunstancias particulares que presente cada caso. El voto del doctor Petigiani, el subrayado le pertenece. ¿Por qué lo hago? Porque ese era nuestro. Es de acá de Mar del Plata el doctor Petigiani. Analizando en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto. ¿Qué quiere decir? No puedo abstraer al menor solamente con la dureza de la palabra, del código, de la letra. Lo tengo que contextualizar. ¿Va a ser vinculante en la medida de su maduración? Obvio que sí, y esto es un fiel reflejo. No pierdan de vista que la nena tiene 9 años. Es una repioja, 9 años, está jugando con una muñeca o con algo y después al segundo está hablando de que no quiere elegir a sus padres. ¿Me siguen? Está viendo dibujitos y al minuto está sentada con una jueza que no vio nunca en su vida, que le habla de una sentencia, que le habla de derechos, que le habla de valores. La nena al otro segundo sigue jugando con la Barbie. 9 años. En la línea de pensamiento del mismo modo,
Importantes maestros del derecho han dicho que el concepto de interés superior del niño se conecta con la idea de bienestar en la más amplia acepción del vocablo, y son sus necesidades las que definen su interés en cada momento de la historia y de la vida. Paso más adelante, porque sigue fundándolo, la jueza se la ve venir. La jueza se ve venir que la van a matar, que le van a disparar de todos lados. Entonces lo fundamenta a como dé lugar. Le mete fundamento. Ya se olvida, ya deja el principito de lado. Porque ella dice, che, yo estoy escribiendo algo en serio. Entonces lo empieza a fundamentar con todo lo que tiene a su alcance. Y se basa en todos los tratados habidos y por haber en donde la Argentina fue parte. Y cita a la Constitución, y cita todo lo que puede. ¿Por qué? Porque la jueza sabe dónde se está metiendo. Se está metiendo en un berenjenal. Sigo. Entendemos que la identidad y la identificación está compuesta por aquellos elementos, nombre, nacionalidad, sexo, género, datos genéticos, etcétera, que permiten diferenciar a las personas humanas. Es un derecho fundamental y es un atributo de la personalidad, en tanto que, según su autoproyecto de vida, el ser humano puede construir y fijar su identidad personal, puede exigir el reconocimiento de su individualidad y ser tratado como distinto y distinguible. Ya termino un poco con las fundamentaciones, pues yo tenía subrayado algunas cosas, la voz de Juli, el derecho del niño, el derecho de ser representado y demás. Sigue, pero voy un poco a lo último. Ejemplo de ello fueron los siguientes pronunciamientos. Además, este tribunal ha señalado que el niño tiene derecho a vivir con su familia, llamados a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas, y el derecho de toda persona a recibir protección contra las injerencias arbitrarias o ilegales de su familia, que no es el caso de esta nena, porque esta nena está dentro de los contextos normales. Esta nena vive en una casa, come, va al colegio, tiene abuelos, tiene contexto, tiene todo. No tiene por qué no elegir, la pluralidad del elemento constituye la identidad familiar y la dignidad personal, el deseo y el efecto de los padres como los componentes estructurantes de la función paterna, la biología y el amor como causa fundante. Y por último, así paso a otra cosa, veamos, dice la jueza, cita a los tribunales de Brasil, cita a otros vínculos familiares, y dice, en Argentina también existen otros ciudadanos que obtuvieron el reconocimiento a gozar de dos vínculos filiales. Uno de esos casos es el de la identidad del niño se preserva, que fue el primer bebé en Argentina y en América Latina en contar con la triple filiación. El otro, a quien fue reconocido el mismo derecho por medio de la justicia porteña. También contamos con el antecedente de Mar del Plata, del año 2017, que era el que yo les hice mención otra vez y ahora también, por el cual una pareja del mismo sexo y la madre biológica de una menor interpusieron una demanda a fin de que se le reconozca a la niña su triple filiación, que había sido denegada por el Registro Provincial de las Personas. El juez hizo lugar a lo peticionado. Lo que caracterizó los precedentes nacionales es que la fuente de la filiación múltiple fue la volitiva, o sea, la de la voluntad. Se los traje de Mar del Plata. La pluriparentalidad, nombre y filiación, no le van a cambiar el nombre a la nena no quería y le respetan el mismo apellido que tenía. Voy a lo último. Así ya pasamos. Costas y honorarios. Ajá. Mira, Lautaro se frota sus manos como diciendo, esta es la parte por la que yo estoy estudiando y me parece muy bien. Las costas son los gastos de las partes están obligados a asumir durante la transmisión del proceso. En principio general es la imposición de costas ¿a quién? Al vencido. Ese es el principio general. Se los resumo. Acá la jueza dijo, no hay derecho controvertido, no voy a perjudicar más a las partes. Las costas, ¿por qué? Por su orden. O sea, cada cual le paga a su abogado. Pobre amigo, que ya va 3 abogados, yo me salteé algunos, pero este Roberto iba a 3 abogados. Ahora hago otra pregunta, a ver a alguien que haya prestado mucha atención. Jazmín,
¿Por qué crees que puede tener 3 abogados? Y porque no estaban consiguiendo lo que él quería. Posición A, perfecta. Posición B, Vanessa. Sí, no resolvía lo que le estaba pidiendo el actor. Bien. Y ahora yo voy a decir, y ustedes me dicen si sí o si no, igual es alguna opción personal, la opción C. ¿Saben lo que yo pienso que pasó? Que los abogados al oído le decían, che, flaco, afloja con esto porque la perdés. No, pero, porque en definitiva, más allá del reconocimiento y en la instancia de esta acción, yo les dije muchas veces que esos caprichos no se pagan. Es decir, che, esto lo veo tan claro, póngale que le haya dicho el primero. Capaz que es como dice Jazmín, o como dice Vanessa, que no lograron los resultados, que es parecida a la que digo yo. Capaz que no, que el tipo se peleó, que el tipo no le quiso pagar adelanto de honorario, no sé, que cambió, que no se sintió confiable. Pero a mí me da la sensación, con 3 abogados en un proceso, que en algún momento los 2 primeros le dijeron, está bien, che, pero acá no hay nada, vas a ir a algo que no te va a llevar al resultado final del que vos querés, porque vos estás queriendo ser reconocido, que finalmente lo vas a hacer, porque la jueza te dice que te lo va a poner, pero ojo que la nena no se va a cambiar su apellido. ¿Me siguen? Ahora, es una interpretación, porque en el vamos tuvo 3 abogados. ¿Qué resolvió la jueza? Garantiza. Sí, ¿quién habla? Abril. No, que Hola, Abril. podría también haber puesto los 2 apellidos, o sea, el de S y el de Roberto L, digamos. Genial, ¿O no? Abril. Yo en un O sea, primer no lo momento. ponen, pero No lo ponen, podría. pero no te veo, Abril, pero te felicito. Yo hubiera pensado lo mismo. Ya que fue tan salomónica, ya que fue tan vincular a las partes, y podríamos decir que hizo el pie de la justicia, podría haberle puesto los 2 apellidos. Yo pensé lo mismo. Sí, lo que pasa es que ahí quedaría cuál apellido va primero, Sí, digamos. pero está bien, Nazaret, pero más allá de esos vedetismos, que todos los tenemos y que existen, a mí me parece que la jueza lo que puso sobre valor es que la nena desde el primer momento le dijo, yo el nombre no me lo quiero cambiar. Yo quiero seguir llamándome Juli S. Buena pregunta, Abril, muy buena pregunta. Profe, Sí, ¿quién habla? Dalma, acá Dale, Dalmita. entonces habría 6 abuelos, Sí, Dalma, seguí. alimentos, se le puede, o sea, en el caso de que los padres no puedan otorgar alimentos, se le puede aplicar la subsidiariedad de pedirle a los 6 abuelos. De todo, Dalma, claro, es rarísimo. Todo lo que vimos replicado por Por 3. eso yo te decía que se van abriendo puertas, sucesiones, masa hereditaria. Es complejo. Se van abriendo un montón de puertas, pero sí, Dalma, metele porque es por ahí. Garantizar el Profe, derecho a la. entonces la nena Sí, va a tener 3 herencias. sí, claro. Va a ser heredera de su papá, Roberto. Ese era su papito. Va a ser heredera de su papá, Luis, de su papito, Roberto, y de su madre, Lucía. ¿A Ah, usted qué le parece? Upa. Mirá Lautaro, viste que Lautaro hace sucesiones. Lautaro acá el gran ganador es el Lautaro que está con la calculadora. Pero bueno, sí, más allá del chiste, obvio, sí. Garantizar el derecho a la Profe, dignidad. Sí, ¿quién habla? Vamos, perdón. Guillermo. No, Sí, dale. una duda. Entonces, si la nena se quiere casar antes de cumplir la mayoría de edad, le tiene que pedir autorización a los 3 padres. Sí, Guillermo, perfecta. Sí. Y te agrego por si te sale alguna más, porque lo dije. Si quiere ir a Disney o si quiere viajar al extranjero, también. También. Y ustedes me dirán, che, ¿y la cara del registro civil cuando le hagan hacer esa certificación? Che, ¿y la cara del escribano que diga, ¿cómo 3 papás?
¿Me siguen, no? Pero ese permiso lo va a tener que obtener, sí, claro. Como resultado de ello, garantizar el derecho a crecer en la familia conformado por sus padres. Da todos los datos que no se voy a leer. Miren el otro punto, reconocer a la familia conformada por Juli S., Jorge, Roberto y Lucía. Esto era lo que quería para Dalma, que está con el código en la mano. Declarar la inconstitucionalidad del artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación, puesto que en el caso particular esa norma no supera el test de constitucionalidad en vigencia, mirá lo que dice la jueza, alterando el principio de progresividad cimentado en los tratados internacionales de los derechos humanos, en los que nuestro país es parte. Dalma, lee el 558, porfi. Fuentes de la filiación, igualdad de efectos. La filiación puede tener lugar por naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana asistida o por adopción. La filiación por adopción plena, por naturaleza o por técnicas de reproducción humana asistida, matrimonial y extramatrimonial, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de este código. Ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales. Momento, ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales. Esto ya lo vieron ustedes, ya lo vimos. Más allá de la adopción, más allá de la filiación, más allá de si era sanguíneo, si era natural, cómo el código lo cambió, más allá de las técnicas de reproducción humana asistida, es terminante. Ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales. Entonces, ¿qué se le ocurrió a nuestra jueza? Declarar la inconstitucionalidad del artículo 558, al que Dalma en algún momento osó decir cuando hablábamos de las acciones con los 500 y pico. Pero andate para atrás. No puede haber 3 vínculos filiales. Declara la inconstitucionalidad. Hacer lugar al pedido de Roberto. Acá le contesto a alguien que me preguntó. Reconocer su derecho a estar emplazado como padre de la hija. Se emplaza como papá, Guillermo, pero no va a desplazar al otro. Entonces es raro. Conservar el emplazamiento de Jorge, te lo dice en el renglón seguido. Te emplazo a uno, pero no te desplazo al otro. Conservo su emplazamiento de Jorge, que era el papito. Ordénese al registro civil y capacidad de las personas. Ya veo cuando le llegan al registro civil el oficio para que los anote con los 3 nombres. La piba que los anota, el pibe que los anota, dice, ¿esto de dónde salió? Che, te lo está diciendo un juez. Miren esto, invitación. En la sentencia hay una invitación para la nena. Le dice, querida Juli, quiero volver a invitarte a charlar conmigo, ya que esta decisión es fruto de haberte escuchado, cuando me hiciste ese pedido tan importante para vos, y por eso también es una respuesta muy importante. Para eso podés venir al juzgado, aquí en Montero, cualquier día por la mañana, o si vos querés, me avisás y yo voy hasta Maichá. Así te explico todo lo que aquí está escrito, y vos me cuentes qué te parece. También voy a invitar a tus padres para que les expliques personalmente lo que significa esta decisión. Otra opción es que podés llamarme a mi teléfono celular. Y le deja el teléfono celular, 0381-414, papá. A ver, Milagros, querida, en una sentencia le habla a la nena con un lenguaje liso y llano para que la nena la pueda entender y le da su teléfono. Novedoso. También extiende la invitación a Roberto, a Jorge y a Lucía, que está al óleo, Lucía, nunca se presentó, recuerden, nunca puso nada. Habla otra vez de las costas, le da vista al agente fiscal y vista a la asesoría de la niñez. ¿Se entendió? Vanessa mira como diciendo, por fin terminaste, estoy en el embole de mi mañana. Bueno, lo tenía que dar, alguien lo tiene que dar, porque me lo tiran a mí. No sé, me habrán visto la nariz roja, pero alguien lo tiene que dar. Ahora se los voy a pasar. ¿Qué dice cómo se llamaba la jueza? Me pregunta Yelén, que es la que más le gusta tejer.
Entonces dice, la doctora María Josefina Rey Galindo, así se llama Yelén, juzgado de familia y sucesiones, única denominación de Monteros, provincia de Tucumán, dictó sentencia en un caso que reviste características especiales. Voy a leer una crítica que se le hace a esta buena señora. El actor solicitó que se desplace a vos, Guillermo, al demandado como padre de una menor de 9 años que ha reconocido como hija. En la demanda afirma ser su padre biológico. Al contestar la demanda, el demandado no discutió la paternidad biológica del actor, solo pidió que se rechace la pretensión por haber vencido los plazos concedidos por la ley para iniciar la acción judicial. Notificada la madre de la menor, no comparece y la niña es asistida por abogados designados por el Colegio de Abogados. La señora jueza, desarrollando una actividad elogiable, le dice este crítico, entrevista a la niña en el domicilio de esta. En la entrevista, la menor manifestó que tiene 2 papás y vive durante los días de la semana, papá. En su extensa sentencia, la magistrada hace una serie de consideraciones acerca del interés superior de la niña, las convenciones internacionales que integran la normativa constitucional, el derecho de la menor a no elegir y otros fundamentos doctrinarios y legales. Es una constitución pluriparental devenida de la filiación socioafectiva biológica originaria a la luz de lo establecido en los artículos 17 de las convenciones americanas. Para ello, según este autor, debió declarar la inconstitucionalidad, para ello se basó en esto, porque en el caso particular de Utsupra, el test de constitucionalidad vigente, como es sabido, el citado artículo 558, dispone expresamente: ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación. En la sentencia que estamos refiriendo, la señora jueza, además de los argumentos jurídicos, tiene párrafos donde se dirige directamente a las partes, novedosísimo, ya se lo dije, y a la niña, explicándoles en términos sencillos el alcance de la decisión. Incluso la invita a concurrir a su juzgado y también le ofrece lo que les dije, su domicilio. La decisión a la que arriba la señora jueza puede ser justa, dice nuestro amigo Roland Arasi, el amigo Arasi, teniendo en cuenta las particularidades circunstanciales del caso. Nos quedan algunas dudas que dejamos planteadas, como la violación del principio de congruencia. Ahí voy atrayendo al derecho. Ahí los detractores ponen sobre la mesa esta interposición. Y ahora habla de congruencia. Che, te citan para pedir algo y vos dictás otra cosa. Entonces le contesto a Guillermo. Inician una acción de desplazamiento por un reconocimiento que la parte creía que era indebido, y el otro le contesta con una prescripción por los plazos. La jueza resuelve otra cosa. La jueza resuelve que son los 3 los padres. Principio de congruencia. Que merecería alguna explicación, dado que es necesario declarar la inconstitucionalidad de un artículo. ¿O hubiese sido más prudente resolver sobre la inaplicabilidad al caso concreto por existir un conflicto de derechos? Miren lo que les dice Arasi. Arasi le dice, che, tenías que plantear la inconstitucionalidad, porque esto la mataron a la jueza, ¿no? No es un solo comentario. O sea, ¿no podrías haber planteado esto y se lo resuelve con la inaplicabilidad al caso concreto por existir un conflicto de derecho? Bueno, no lo sé. En fin, son inquietudes que se desmerecen la labor de la magistrada, pero demuestran la dificultad de la legislación para contemplar casos especiales y complejos. Fin. O sea, como estos casos, hay montones. Y Arasi lo sabe, y no puso mi ejemplo porque ese era un ejemplo mío, cuando el caballo siempre viene atrás. Entonces, muchas veces tenemos que responder con la frialdad de una letra cuando el contexto humano, socioafectivo, es otro. Estoy de acuerdo con lo de la inconstitucionalidad. Me parece más cercano la inaplacabilidad de ley. Pero bueno,
se los dejo a ustedes. El análisis de esta clase, que más que clase fue un monólogo mío, y desde ya les pido las disculpas del caso, era hacerles ver, en este caso de filiación tan importante para la materia, cómo se pueden desarrollar montones de grises. Porque no se olviden que más allá que el derecho, lo que estamos viendo nosotros, es codificado, no se olviden que es una materia de interpretación, en donde ¿qué va a existir el señor juez? La razonabilidad. Acá le cita a Arasi, le dice, ¿y te olvidaste de la congruencia? ¿Te olvidaste por qué fuiste llamada a dirimir? ¿Te extralimitaste? ¿Te fuiste más para el lado humano? Bueno, tal vez lo podemos pensar que se vio en la obligación de proteger al que ella veía más vulnerable. Piensen en qué tipo de acción para sus casas. Guillermo, la pegaste, te agradezco. Piensen en el trato de la jueza, piensen en el derecho del niño, piensen en lo de su maduración en el tiempo, piensen en cómo se situaron y se comportaron sus padres, cómo se comportó su madre, piensen también en la respuesta que le dio el Estado a una chica que vivía en el medio del campo. Bueno, me parece que el ejemplo abarca montones de situaciones. Ojalá se haya entendido, espero que sí. Perdón a todos por la pelorata de la charla, no tenía otra forma. Yo ahora sí se los voy a pasar para que los puedan revisar y releer, y les agradezco que hayan estado tanto tiempo escuchándome con este plomazo. Muchas gracias y bueno, nada, nos vemos la próxima con el tema que me sigue, que no me acuerdo ahora qué es, pero no sé si no es algo relacionado a alimentos, ¿no? Acciones de reclamación, yo ya lo di, 24 y 25 de mayo, responsabilidad parental, eso tengo que dar la clase del 2 de junio, la últimamente o mal llamada patria potestad, Vanessa, ¿no? Pero nos cambiaron hasta los nombres. Ahora es responsabilidad parental. Que tengan un buen día y gracias, nos estamos viendo. Gracias, Chao, profe, profe, hasta luego. gracias. Chao, profe. Gracias.